desde galas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperar. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Este próximo 26 de julio se cumplen 63 años del asalto a el cuartel Moncada. De esa fecha acá pues se han derivado muchas cuestiones que han perjudicado a la nación cubana. Para conversar de aquel momento y de las realidades actuales tenemos a un historiador, a un académico que ustedes conocen. Me refiero al doctor Pedro Roy. Bienvenido, Pedro, es un placer que estés aquí. Muchas gracias, como siempre. El doctor Pedro honrado Roy, de estar contigo. Gracias, Pedro. El doctor Pedro Roy, como ustedes saben, es abogado y fue director de la Oficina de Transmisiones a Cuba Radio TV Martí, y en este momento pues es investigador principal académico del Instituto de Estudios Cubanos Americanos de la Universidad de Miami. Nuevamente, bienvenido, Pedro, y 63 años de aquel 26 de julio de 1953. ¿Qué pasó y por qué aquellos polvos nos dieron estos lodos? Mira, hay fechas fatales y el 26 de julio es una fecha trágica. Murieron hombres idealistas que iban a enfrentar otra fecha fatal, que es la del 10 de marzo, cuando Batista, el general Batista, rompe el ritmo constitucional de la República de Cuba, se apodera del poder, y el 26 de julio es una consecuencia del 10 de marzo. Sin 10 de marzo no hubiera habido 26 de julio. Pero la tragedia del 26 de julio es que da inicio, proyecta la imagen de Fidel Castro como una figura nacional, y precisamente el movimiento que logra derrocar a Batista lo encabeza al final de esa lucha el 26 de julio. O sea que esta fecha también da el nombre al movimiento más importante al final de la lucha contra Batista. Es trágico, hoy es una fecha, se da esta acción durante los carnavales de Santiago de Cuba. 26 de julio es Santa Ana, y precisamente Fidel Castro pensaba que su oportunidad en el ataque era la sorpresa, y pensaba que muchos de los soldados del cuartel, que eran más de 1000, estarían durmiendo después de haber pasado las noches en los carnavales de Santiago. Fue un ataque suicida, pero lo trágico no solo en los muertos. Ahí murió un querido amigo mío, Renato Guitar, que su hermano Miguel Guitar, compañero mío, de mi vecino y compañero de aula en el Colegio Dolores. Sí, porque Renato era un poco mayor que tú. Bastante mayor. Miguel Guitar era como un hermano, uno de mis mejores amigos en Santiago de Cuba. Yo viví precisamente porque fueron en casa de los Guitar, que eran mis vecinos. En ese momento, esa mañana del 26 de julio, ya Renato... O sea, que tú consideras que fue un golpe de fuerza, de carácter oportunista para imponerse como figura pública, lo que hizo Fidel Castro. Y eso fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. Hubiera sido infinitamente mejor que entre las bajas hubiera estado Fidel Castro y nos hubiéramos ahorrado este horror, esta pesadilla
de estos años en que Fidel Castro ha sido el tirano de la isla del Forzar pueblo la historia cubano. trae estas consecuencias. Primero, se forzó con el 10 de marzo de 1952, golpe de Estado de Batista. Luego se forzó con el asalto al cuartel Moncada y nos ha traído pues estos lodos. Que por cierto quiero conversar contigo, Pedro, porque creo que has escrito algo profético. Recientemente te publicó el Nuevo Herald un artículo que quiero comentar contigo. Quiero que tú nos los comentes, que lo has titulado El general se quedó sin cash. Supongo que te refieres a Raúl Castro. ¿Y cómo se ha quedado sin cash si aparentemente está en su mejor momento por las relaciones que se han establecido con los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con el cash del general? Mira, tú acabas de decir la palabra luce que está en su mejor momento. Eso es un espejismo fabricado por toda una maquinaria de prensa, igual que el New York Times le dio y proyectó la imagen de Fidel Castro, Herbert Matthews, desde la Sierra Maestra, cuando lo retrata y aparece en la primera plana del New York Times y lo hace una figura internacional. En este caso se han montado 4 editoriales del New York Times recientemente pidiendo el restablecimiento de relaciones de Washington con La Habana. 4 editoriales, algo inédito, pero que nos indica hasta qué punto la prensa liberal americana favorece, como ha hecho siempre, a la dictadura militar cubana. Y han creado un espejismo. Mira, en primer lugar, es falso que se hayan aprobado los viajes turísticos a Cuba. Siguen prohibidos por la ley del embargo. Para viajar a Cuba en ese pequeño barco crucero que puede llevar 700 pasajeros, tienen que inscribirse en una de las 12 categorías autorizadas por el presidente Obama para viajar a Cuba. Son 12 categorías: atletas, viajes culturales, viajes de artísticos, son 12 religiosos, 12 categorías. Pero los viajes turísticos no están permitidos. Y para terminarte con lo de los turistas, recordemos que tienen todo lo que consumen y utilizan los turistas en Cuba, hay que importarlo. Cuba es una economía parasitaria. Cuba es un parásito económico que tiene que vivir de la ayuda, vivió por años del subsidio soviético y ha vivido por más de 15 años del subsidio de Chávez, ahora de Maduro, de Venezuela, que ese es el que ha entrado en picada. Cuando hablo de que el general se quedó sin cash, se queda sin cash porque lo que se está cayendo aceleradamente es el subsidio de Venezuela, que llega a ser más de 10.000 millones de dólares al año. Cuando hablamos del petróleo, que es lo que últimamente se ha estado comentando, eso es parte del subsidio. Pero la otra parte que ha estado pagando Venezuela a Cuba, es por la presencia del servicio de médicos, enfermeras, técnicos deportivos, etcétera. A base de ese programa, Chávez creó una ayuda por estos servicios que superaba los 5.000 millones. Cuando hablamos del petróleo, es una parte de esa ayuda que ha caído, de acuerdo con los informes de PDVSA, en más de un 40%. El informe que nosotros tenemos es que pudiera superar en estos momentos el 60%. Si tú quitas de la economía cubana, de los 10.000 millones, le quitas en este momento 6.000 millones, la economía de Cuba está entrando
en lo que pudiera ser otro segundo periodo especial. Bueno, lo anunció Raúl Castro y Marino Murillo lo reafirmó recientemente en una reunión de la Asamblea. Claro, y fíjate, pero de una manera muy gráfica. Raúl Castro, a esta altura, le pide al pueblo cubano que se tienen que apretar los cinturones. A los cinturones del pueblo cubano ya no le quedan huecos para apretar. O sea, ¿cómo le vas a pedir al cubano? Tienen que apretarse los cinturones. Marino Murillo acaba de decir que, por cierto, hablan de que cayó en desgracia. Falso. Cuando lo mueven él es el encargado del proyecto de Raúl Castro de reestructuración de la economía, específicamente. O sea, que lo han centrado en una función de mayor envergadura. Cabrizas, que es el nuevo perdóname, ministro de Economía. Que es una vieja pieza ya de este Exactamente, pero que viene de negociar exitosamente la deuda de Cuba con el Club de París, con el grupo japonés, deudas que tiene Cuba y que Cabrizas las ha negociado. Y lo sitúan como ministro de Economía porque tiene que seguir negociando deudas. Cuba no tiene cómo pagar. Marino Murillo dijo, tenemos dificultades para pagarle a los acreedores. De manera que cuando tú le sumas a la pérdida sustancial de la ayuda de Venezuela, le sumas la pérdida del mismo programa de médicos y enfermeras en Brasil. Brasil no tiene manera de seguir subvencionando la economía de Cuba. Cuando Cuba tiene que comprar en el exterior, importar el 70% de lo que consume el cubano y todo lo que consume un turista, ¿qué es lo que queda? Queda el subsidio, el dinero de las remesas de Miami y otras zonas del mundo. Es como su entrada principal, porque el níquel, que era lo que más ganancia le daba a Cuba como exportación, el precio del níquel está totalmente desvalorizado en este momento. De manera que nunca antes la situación económica de Cuba ha sido más grave que en este momento. Entonces, volviendo al 26 de julio, ¿qué le puede esperar al régimen de Raúl Castro para esta fecha del 26 de julio y el verano que se nos viene encima ya, que estamos en él? Ellos quieren negar, y todos han dicho, estamos mejor preparados, hemos tomado medidas, ya veíamos venir lo de Venezuela. Sí, pero lo de Venezuela es catastrófico. La economía de Cuba es una economía con una infraestructura que está colapsando. En Cuba nada funciona. Mira, cuando hablan de turistas y hablan de cruceros, excluyendo, o sea, el puerto del Mariel y el puerto de La Habana son los únicos que tienen los canales, tienen profundidad, calado para poder recibir a estos barcos enormes, cruceros, sobre todo el Mariel, que traen más de 5.500 o 6.000 pasajeros y tripulantes. No tienen los puertos de Cuba calado, profundidad para recibir estos barcos. Además de que el turista no está autorizado. Segundo, a Obama le quedan 6 meses en la Casa Blanca. Y tercero, no tiene los votos el presidente Obama para levantar el embargo comercial. De manera que se acaba la administración y la presidencia de Obama sin poder haber movido una ficha más de lo que dio, porque lo dio todo a cambio de nada, incluyendo, que para mí es de las cosas más monstruosas, haber entregado a los espías que incluían
a uno de ellos condenado por haber participado, haber sido parte del asesinato de los muchachos de Hermanos al Rescate. Y lo han entregado a cambio de nada, porque Raúl Castro sí ha aumentado la represión y no ha hecho ningún cambio. El Partido Comunista de Cuba sigue siendo la autoridad suprema del Estado cubano. Nos han creado un espejismo diciéndonos que van a venir aviones, que van a volar a Cuba. Pudieran doblar la cantidad de turistas o de visitantes, por no llamarle turistas, que van a Cuba. Y es muy poco lo que pudiera impactar versus el desastre de Venezuela. Porque el turista hay que darle comida, hay que preparar los hoteles, hay que cambiar todo lo que un turista exige. Y es que incluso hasta la ensalada de tomate, de verdura que come ese turista. Pero además hay que compartir parte del neto de la ganancia con el inversionista. De manera que, ¿qué le puede quedar de $1 que gaste un turista en Cuba? Un americano que viaje a Cuba a través de estas 12 categorías, no más de un 10%, 10 centavos de cada dólar. De manera que no hay forma que Raúl Castro en este momento pueda mitigar y evitar que Cuba entre en un segundo periodo especial. Cuando los apagones comiencen y estén 15 horas sin electricidad, y estamos hablando incluso de empresas. La economía de Cuba... Las empresas ya la están racionando. Claro, entonces el que invierte en Cuba tiene que contar con que incluso si lleva comida congelada, carne, pollo congelado, se puede encontrar con que el frigorífico no tiene electricidad y se le daña el producto. O sea, están viviendo una situación muy grave. Doctor Pedro Roy, ahora yendo a las circunstancias actuales y pasadas, bajo el mandato de Fidel Castro, pues se puede decir que ellos pasaron la tormenta del primer periodo especial. Y yo te pregunto, Pedro, si ya se avecina este segundo periodo especial con esta crisis económica que tú has planteado, que a todas luces es real, ¿cómo reaccionaría la población actual de Cuba en comparación a cómo lo hizo la pasada generación que enfrentó el otro periodo especial? ¿Cómo reaccionaría ahora el cubano? Mira, tú has tocado, y es una pregunta medular, la diferencia tiene que ver con que cuando el primer periodo especial Fidel Castro estaba vigente, hoy no lo está. ¿Qué es lo que le traía y daba a Fidel Castro a la revolución? Su liderazgo, su carisma, el miedo incluso, además del atractivo de un líder carismático, el miedo que podía incluso en los círculos íntimos generar. Ya no tienen a Fidel Castro, no tienen al líder carismático. En ese momento todavía quedaba de la ideología un estamento en que podían regresar al concepto ideológico. Eso desapareció también. En Cuba nadie que tenga dos dedos de frente o que sea un mercenario del sistema, el pueblo cubano no cree en la revolución, porque la ideología se murió en su fracaso, porque lo están viviendo todos los días. ¿Quién puede creer en un fracaso? Muy poca gente. De manera que dos elementos que existían anteriormente en el primer periodo no están, ni Fidel ni el credo ideológico del marxismo. Lo que queda es la fuerza represiva. Y esto es interesante porque estos muchachos que hoy tienen 25 años estaban naciendo
cuando empezó el primer periodo especial. Y lo único que han conocido es la miseria de la revolución. No es el ejército que peleó en Angola, no es ni remotamente el que peleó en la Sierra Maestra ni en el Escambray, es otra generación. No tienen la militancia y hay que ver cómo este ejército reacciona ante una explosión popular. Yo creo que nunca antes ha sido más frágil la supervivencia de Raúl Castro y la revolución. Y en términos históricos es factible una insurrección popular. Mira, la historia te dice que sí, y las más efectivas son las espontáneas, las que hay una chispa y de esa chispa inesperada surge una llamarada. Y eso es lo que yo estoy empezando a ver que se puede presentar en Cuba. Una chispa en cualquier ciudad, ya lo estamos viendo, como voluntariamente salen a protestar cuando van a sacar a alguien de su casa o a cualquiera de los que están tratando de sobrevivir. Hemos visto que a cuentapropistas que le han ido a descomisar la mercancía, pues la población se ha enfrentado con la policía y lo ha evitado. Y hoy en todos los pueblos de Cuba, en todos, se nota, se ve manifestaciones de protesta. Son pequeñas, todavía necesitan tomar vigencia y fuerza, pero la chispa para una sublevación, para una explosión popular ya está presente en la isla de Cuba. Sí existe. El cubano, sobre todo el cubano joven, le ha perdido el miedo al régimen, y se ve sobre todo en los artistas, se ve en esos jóvenes que con sus guitarras se van a los parques de los pueblos y hacen música, cantan, y las canciones son contestatarias, pero que tú no te podías imaginar hace 3 años, hace 5 años, que te iban a decir: este desastre, con palabras mucho más fuertes, tiene nombre y apellido y se llama Fidel y Raúl Castro. Eso ya se está cantando en los parques de Cuba. De manera que las condiciones de pronto empiezan a juntarse, a unirse factores coyunturales que pudieran llevar al pueblo cubano a esa chispa y a esa explosión popular. Sí hay que contar con esa posibilidad, y Raúl Castro lo sabe. Por eso está trayendo al poder a los de la línea dura, todo lo contrario a lo que nos han estado vendiendo, de que Raúl Castro está en una apertura. Lo que está abriendo es por necesidades urgentes, pero la catástrofe de Venezuela está dando ya paso a un segundo periodo especial. Ya hablan de apretarse los cinturones, ya hablan de apagones, y todo esto va marcando la coyuntura a una dificilísima situación. ¿Cómo contemplas tú, dentro de este contexto, la emigración desmedida que en estos momentos, sobre todo desde el 2015 a la fecha, se ha enfrentado de cubanos? Lo mismo por tierra, atravesando media América del Sur, como por mar. ¿Cómo tú contemplas eso? Mira, eso es una respuesta a la desesperanza que hay en Cuba. O sea, tú tienes un camino, o te rebelas o te vas. También no es una válvula, claro, una válvula de escape para evitar esa explosión social. Mira, sí, es el régimen, pero también el régimen no puede hacer más que el desastre que ha hecho. El régimen es la causa de que el cubano, sobre todo el cubano joven, esté huyendo, porque en Cuba no tiene futuro. Cuba es un país que la juventud ni nadie tiene futuro. Cuba es un desastre, el sistema es un desastre, la infraestructura está colapsando en todos los aspectos.
que puede hacer un muchacho, porque además, y hay que ser realistas, todavía el régimen tiene un aparato represivo vigente, violento, brutal, y te crean una sensación en muchos psicológicamente de aislamiento. Se está rompiendo, se está sobreponiendo el cubano a eso, pero sí existe la desesperanza en muchos jóvenes que se sienten sin futuro, no importa el esfuerzo que tú hagas, al final o te rebelas o escapas. El cubano no tiene en este momento otra salida porque la revolución cubana es un cadáver insepulto, pero es un cadáver. Y no hay otro camino que rebelarse, y esa explosión puede darse en cualquier momento o escapar. Y vamos a ver un aumento de los cubanos que están tratando de la represión, que sabemos que es brutal, y podemos citar ahora recientemente, hace unas horas, la golpiza que le propinaron a Guillermo Fariña y le quebraron dos costillas. Volvió a una huelga de hambre que le puede costar su vida, ya que tiene una salud precaria, y vemos esa brutalidad en hechos como ese. También la carta que le escribió a Raúl Castro, reprochándole toda esta brutalidad, que si la practican con una personalidad tan conocida como Guillermo Fariña, ¿qué queda para el cubano de a pie? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo ves todos los domingos con las palizas, las pateaduras que le dan a las mujeres, a las damas de blanco que van con sus flores saliendo de una iglesia. Te demuestra hasta qué punto ellos están en una represión brutal, porque saben que están abocados a una coyuntura muy frágil para la revolución Pedro, cubana. en un minuto, ¿qué podrá decir Raúl Castro en este próximo 26 de julio? Mira, ya dijo, apriétense los cinturones. Yo estoy seguro que él va a hacer un llamado a que no es así, que están preparados, va a tratar de dar un mensaje de esperanza, va a tratar de pintar un espejismo, otra mentira, y estoy seguro de que lo va a tratar de hacer, porque ellos saben perfectamente la situación gravísima que tienen y saben que tienen que mentir para poder mantenerse en el poder. Ganar tiempo, diría yo. Ganar tiempo. Gracias, doctor Pedro Roy, por haber comparecido hoy aquí en Cuba y su historia. Muchas gracias. Y gracias también por los libros que has publicado, y sobre todo por el último libro de Historia de Cuba. Magnífica obra. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla.